nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Tiempos Modernos. Después de que Alemania y la Unión Soviética firmasen el acuerdo del 23 de agosto de 1939, por el que se repartían Europa Oriental, la Unión Soviética ocupó el este de Polonia y a fines de noviembre de ese año se lanzó contra Finlandia, su vecino del norte. La guerra contra los fineses, que apenas duró 3 meses y medio, resultó un tremendo fiasco para los soviéticos, que presumían un paseo militar y se encontraron con un verdadero infierno blanco. Consecuencia del pacto Ribbentrop-Molotov firmado el 23 de agosto de 1939 entre Alemania y la Unión Soviética, por el que ambos se repartían Europa Oriental, Stalin decidió en el otoño de ese año apoderarse de Finlandia, que había quedado en su área de influencia. En noviembre de 1939 estaba vigente un tratado de no agresión entre la URSS y Finlandia, que se había firmado en 1934 y cuya duración era de 10 años. Pero desde abril de 1938 los soviéticos estaban presionando para que Finlandia entrase en su órbita, y una vez repartida Polonia con Alemania en septiembre de 1939, los ojos de Moscú se posaron de nuevo en su vecino norteño, al que reclamaban una cesión de la vital franja fronteriza junto a Leningrado, mientras a cambio le ofrecían un amplio territorio en Karelia sin mayor valor estratégico o económico, así como la cesión por 30 años de una base en Hanko, Helsinki. Rechazó el acuerdo. El 26 de noviembre de 1939 los soviéticos bombardearon una aldea rusa, Mainila, simulando que el fuego era finlandés, por lo que exigieron que estos pidieran disculpas y se retirasen 25 kilómetros de la frontera. La previsible y obligada negativa finlandesa desató las hostilidades. El 30 de noviembre de 1939, previo bombardeo de la capital, 23 divisiones del Ejército Rojo, sumando 500.000 de hombres, invadieron Finlandia, que contaba con un ejército 3 veces menor y, al menos en teoría, peor pertrechado. El Ejército Rojo disfrutaba de la ventaja, además de elegir los puntos de ataque y de una enorme superioridad en blindados y aviones, pero el jefe del séptimo ejército, Kirill Merestkov, se estrelló contra una resistencia desesperada que, aun contando con menores medios, sabía aprovechar las bajísimas temperaturas. Se alcanzaron los menos 40 grados centígrados y sacar ventaja del terreno en que se había levantado la llamada línea Mannerheim. Los blancos, inmensos y helados bosques de coníferas, con una capa de nieve capaz de engullir a un hombre, fueron el mejor aliado de los defensores. 2 semanas más tarde, mediados de diciembre, el ejército finlandés lanzaba su propia ofensiva, que apenas pudo ser detenida por Merestkov, lo que le costó ser retirado del mando operacional directo. Una parte importante del fracaso soviético se debió a la acción del Comisariado de Defensa, Kliment Voroshilov, tan leal a Stalin como inepto en cuestiones militares. Este se vio precisado de poner el Ejército Rojo en manos de Semyon Timoshenko, que tampoco logró grandes victorias, pero que al menos consiguió algún triunfo, como el de la toma de Vyborg. Los finlandeses, por su parte, mostraron un gran espíritu patriótico, en parte gracias a las reformas sociales que habían tenido lugar antes de la guerra y que habían acercado a las clases sociales. Pobremente armados, resistieron gracias al armamento tomado a los soviéticos. Sin embargo, el 1 de febrero de 1940, un ejército rojo renovado y reformado por 600.000 hombres de refresco se lanzó sobre las posiciones finlandesas tras un abrumador bombardeo que, por fin, superó las líneas defensivas. En adelante apenas nada se oponía a la ocupación del país por la URSS, que llegaba a sumar ahora 1 millón de hombres sobre las armas. Mediados de febrero, el gobierno finés solicitó la paz, que, ante la dureza de las exigencias del Kremlin, estuvo negociando hasta mediados de marzo. Como consecuencia de la guerra, Helsinki perdió el 10% de su territorio, que pasó a formar parte de la URSS, si bien vacío de población, por cuanto sus 450.000 habitantes optaron por marcharse antes que convertirse en soviéticos. Además, una 10ª parte de su agricultura y de sus bosques pasaron a poder ser de Moscú, así como el 17% de su sistema de transporte ferroviario y de su energía eléctrica. Unos 80.000 finlandeses fueron muertos o heridos por unos 275.000
25.000 soviéticos, aunque esta cifra debe tomarse con reservas, por cuanto es un mínimo admitido por los soviéticos y se trata seguramente solo de muertos. Hubo sectores del frente en los que el intercambio de bajas fue del 1 a 40. En el aire, la Fuerza Aérea Roja perdió casi 700 aviones por apenas 62 de los finlandeses. De los 3.200 carros de combate que los soviéticos enviaron al frente finlandés, 1.600, es decir, un increíble 50%, fueron destruidos o capturados, muchos de ellos gracias al generoso uso que los fineses hicieron del cóctel Molotov. La guerra de invierno despertó también la atención de los franco-británicos, que estuvieron a punto de enviar a un contingente militar a combatir contra el Ejército Rojo. Solo un puñado de voluntarios, unos 3.000 de diversa procedencia, lograron alcanzar Finlandia para enfrentarse al agresor soviético. Y tenemos hoy para hablar de este, creo que apasionantísimo tema, nada menos que a don Xavier Orcajo, que no necesita ningún tipo de presentación, por supuesto, para ustedes, y que es autor, eso sí, que a lo mejor les sorprende, de una novela talvisota que es el título en finlandés de Guerra de Invierno. De esto que venía usted contando. Sí. De la guerra que libraron los fineses contra los agresores soviéticos. Y que les aseguro que es una novela que si la leen no les va a dejar indiferente porque es vertiginosa, trepidante, empieza en Málaga, prosigue por media Europa hasta llegar a Finlandia y más allá. En fin, no se la destripo, pero se la recomiendo muy vivamente. Pues don Xavier, además de darle las buenas noches, la Guerra de Invierno se produce fundamentalmente porque lo permite el pacto germano-soviético. Bueno, porque lo permite, pero no tiene, yo creo que no es el elemento, digamos, sustantivo, el que hace que Stalin decida. En Finlandia se percibe una amenaza soviética desde el 22, llaman a filas ahí progresivamente, no había servicio militar, lo establecen por un año y al final terminan en el 36 llamando a filas a los varones de 18 a 45 años, o sea, ya era una amenaza latente. ¿Por qué el pacto Molotov-Ribbentrop a mí me parece poco importante? Es verdad que da una garantía. Dice, bueno, estos no se van a meter si yo hago algo. Pero había funcionado como un reloj en Polonia. Hitler le prometió a Stalin la mitad de Polonia y los ejércitos alemanes le entregan sin hacer nada a Stalin la mitad de Polonia. Es verdad también, ahora se ha sabido, porque aparecen papeles hasta no hace mucho ocultos, que había cláusulas secretas en el pacto Molotov-Ribbentrop. Y una de esas cláusulas lo que decía es que a Finlandia le iba a corresponder, a Rusia le iba a corresponder Finlandia. De manera que Stalin lo que fue impaciente, lo quería ya, quería tamponar su frontera, quería tener ahí un país satelizado. Llevaban en ese intento mucho tiempo, enviando paracaidistas que hablaran finlandés para propiciar un golpe procomunista dentro de la Unión Soviética. Eso lo intentaron, eso llevó a Finlandia a una guerra civil entre blancos y rojos que duró bastante tiempo y que fue bastante cruel. A propósito de Molotov hay una curiosidad que es interesante, ¿no? Molotov es un alias. Significa en ruso martillo. Y en realidad proviene de que el tipo era incapaz de pronunciar su propio apellido, que era Skripin, y se trababa, y entonces dijeron, mira, te vamos a llamar Molotov, ¿puedes decir Molotov? Y dice, sí, pues vas a ser Molotov, ¿no? Y ese tipo, que no tenía más virtud que haber cumplido a rajatabla las órdenes de Stalin de demoler el templo más alto, el Cristo de Gran Poder de Moscú, templo ortodoxo, acaba de decir, porque era más alto que la seguridad del Estado y esto molestaba a Stalin, le ordenó la demolición y lo hizo muy bien. Un tío de derrumbes, ¿no? Y es quien da nombre, no porque se lo dé él, al cóctel Molotov, que es un invento de la Guerra de España. Es un invento de la Guerra de España que, en fin, que allí reaparece, que los finlandeses, con su eficiencia industrial, porque también pierden en este problema de la talvisota un 20% de su capacidad industrial, pero tienen industrias muy serias del metal, de la metalurgia y de otras cosas, pues ellos le añaden alguna cuestión técnica, por ejemplo, unas cerillas alargadas, adosadas al lateral para que se pudiera poner en marcha el cóctel a pesar de las bajas temperaturas, la nieve, la humedad, el agua. Y luego hacen derivadas en apenas un año para tener listas en los 105 días que dura la guerra de invierno, la invasión soviética en Finlandia, pues se inventan algunas variantes con TNT, con explosivos, llamadas capasanos, en español tiene otra connotación, en finés no quiere decir exactamente lo mismo, que
eran capaces de abrir blindajes en tanques de los T-34 y todos estos tanques soviéticos de hasta 13 milímetros, o sea que llevaba ahí casi 2 kilos de TNT en fin, que los arrojaban y que se adherían y reventaban con un temporizador, ¿no? El nombre de cóctel Molotov se lo ponen los finlandeses, y se lo ponen los finlandeses porque el 30 de noviembre la aviación, la Fuerza Aérea Roja, que así se llamaba, bombardea Helsinki y dice que en vez de bombas tira cestos de pan para alimentar a la población del país fascista que pasa hambre. Si las bombas soviéticas son cestos de pan, son panes, entonces las bombas incendiarias son cócteles Molotov. Claro, esta es una de las grandes mentiras de Molotov, que iba contando por el mundo que ellos eran grandes aliados y que aquella gente pasaba hambre y les tiraban panes desde los aviones en ese primer bombardeo del Helsinki, que no fue el más cruel, luego vinieron otros peores, ¿no? Y fíjese el incidente que antes se citaba en el vídeo de los obuses de artillería supuestamente lanzados sobre Manila, que matan a 4 soldados de esta aldea fronteriza en territorio soviético y que dan pie, es el casus belli que pone en marcha la invasión, ¿no? Mira, ya estamos justificados, vamos a por ellos, ¿no? 600.000 tíos, 2.000 carros de combate, 1.000 aviones en una frontera de 1.500 kilómetros avanzando en línea recta, ¿no? Como para apabullar. Bueno, pues luego las memorias de Gorbachov revelan, reconocen que este incidente fue preparado por una trola montado por los propios soviéticos para justificarse ante el mundo y con absoluta desdén por la vida de estos 4 soldados de leva que Moscú había enviado a una tranquila guardia fronteriza, ¿no? A partir de ahí se desarrolla una negociación bastante titánica en la que el mundo teme una guerra, Estados Unidos se ofrece a mediar, los rusos se ponen muy tercos en que quieren desmilitarizar 25 kilómetros dentro de Finlandia, los finlandeses en que no, ofrecen 20 kilómetros, ahí se encallan las negociaciones y está claro que no, Stalin lo que no quiere es negociar, lo que quiere es invadir, en lo que presume va a ser un paseo militar que va a durar una semana, por eso los primeros 600.000 que llegan a la invasión pues van vestidos prácticamente de verano y como para darse un paseo triunfal. Y se encuentran luego pues, a un pueblo en armas, como nosotros, 1808, calculo yo, dispuestos a matar y a morir para no ser invadidos. Y eso es muy llamativo, muy bello en un momento en el que a mí me llama mucho la atención la diferencia con nuestra guerra civil, ¿sabe? Porque a diferencia de todo eso, sabiendo que había habido una guerra civil poco antes en Finlandia entre comunistas y no comunistas, los comunistas finlandeses deciden unívocamente ponerse a favor de su país y en contra del invasor, de manera brutal. Tanto es así que abandonan la Organización Internacional Comunista y se ponen a disparar a los soviéticos que están avanzando por territorio finés. Eso qué diferente fue de lo que pasó aquí, ¿verdad? En efecto, ya lo creo. La dirección de la guerra soviética fue un desastre absoluto. El propio Merezhkov estaba confiado, que también estuvo en la guerra de España. Es una guerra que tiene mucho que ver con España por derivadas, ¿no? Pero Merezhkov dirigió mal la guerra, la preparó mal, creía efectivamente que iba a ser cosa de una semana. Pero además también las intromisiones de Voroshilov, que era un desastre desde el punto de vista militar, un hombre muy primitivo. Toda virtud de Voroshilov era política, era la cercanía a Stalin. En fin, fue un desastre la dirección de la guerra. Un desastre. Llegaron con unas armas no preparadas que se encasquillaban con el frío. Es verdad que se adelantó el invierno y que llegaron a unas temperaturas extremas antes de lo previsto, pero bueno, unas temperaturas pues que fallaron los suministros, no tenían suficiente combustible para tener los vehículos 24 horas al ralentí, porque si no se clavaban. Las armas también dejaban de funcionar, cañones, fusiles, ametralladoras, aviones que no podían operar porque estaba el hielo, sobrepesaba las alas, y los soldados que no tenían ni buena dirección. ¿Por qué no tenían buena dirección? Hombre, es que Joseph Stalin acababa de purgar el Ejército Rojo de arriba abajo. O sea, habían caído 4 generales, un mariscal, Tukhachevsky, el gran modernizador del Ejército Rojo. El más importante. Cayeron 3 de 5 y uno de ellos era Tukhachevsky, que era el mejor. Pero era el mejor. Y luego, pues, miles de capitanes, cientos de miles de tenientes, sargentos, bueno, una purga descomunal que les dejó sin ese elemento vertebrador en armas, que es el mando. Sin mando no eran nada. Muchos de ellos no hablaban ruso porque tuvieron ese error, fue clave. Mandaron pues manchures, caucásicos,
sudcaucásicos, gente que hablaba pues, dialectos más parecidos pues, a los turcos, sí. o allí en Manchuria pues, al chino o parecido. Entonces, claro, esa gente apenas hablaba ruso, con lo cual, dirigidos por un ruso blanco, sus órdenes no eran bien interpretadas, no había comunicación entre ellos. Eso fue muy importante también. Pues si de verdad quieren enterarse y sobre todo captar el sentido de la guerra, la atmósfera de aquella guerra y muchas más cosas, les recomiendo vivamente que lean esta novela Talvisota, en finlandés, Guerra de invierno, de Xavier Horcajo, al que agradecemos enormemente su presencia esta noche porque creo que nos ha iluminado sobre este conflicto bastante olvidado por lo demás. Un placer. Y lo mismo le decimos a todos ustedes, muy buenas noches y hasta el próximo programa, si Dios quiere.